Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Les saludamos como de costumbre a través de TSI. Hoy vamos a hablar de la situación que actualmente atraviesa uno de los partidos históricos en nuestro país. Podemos hablar de crisis en el Partido Liberal. ¿Cuál es la visión que tienen profesionales del derecho de lo que está ocurriendo a nivel de la jurisprudencia en este momento histórico del país? Este tema hoy lo ampliamos con el abogado Juan Carlos Barrientos. ¿Qué tal está? Buenas noches, bienvenido, abogado. Muchas gracias, Rosendo. Para mí es un gusto estar aquí en su programa, programa que prestigia la televisión nacional. Bueno, abogado, maestro universitario y hombre que también ha bregado en la política. ¿Cómo ha sido esa incursión que estuvo apoyando a muchos dirigentes reconocidos del partido y finalmente como que dio ese paso? Dijo voy, pero fue truncado en su aspiración. ¿Ya está superado todo eso, abogado Barrientos? Sí, fíjese que yo lo superé antes de la campaña. Elvin Santos, con el cual me une una gran amistad, me solicitó que lo acompañara en la suplencia de la candidatura a diputado por Francisco Morazán. Yo le manifesté que sí, que con mucho gusto, pero que yo estaba terminando un trabajo que estaba escribiendo sobre derecho constitucional y que eso en determinado momento no me iba a poder permitir poderlo acompañar con la frecuencia y con la asiduidad que yo hubiera querido. Lo cual después me motivó a interponer la renuncia porque yo no podía estar en esta cuestión. Y él después me hizo recapacitar y me dijo que fuera a retirar la renuncia. Lo hice y en ese instante me topé yo con el gran problema de que Luis Zelaya se opuso de manera terminante. Pues yo pensé que había algún problema. La verdad es que yo nunca había cruzado con él más de 2 palabras, nunca tuve ninguna confrontación, nada que pudiera en determinado momento decirse que hubiera provocado un empañamiento en una relación. Simplemente yo no tuve una relación con él. Y esto pues estuvo prácticamente en medios de comunicación casi un mes donde todas las semanas habían dimes y diretes en cuanto al tema. Y la verdad es que él nunca manifestó de manera puntual el motivo de su oposición. ¿Y usted lo descubrió qué era? ¿Por qué pues mire, se opuso prácticamente? Mire, nosotros quisimos hablar con él, Elvin pidió reunirse con él como 3 o 4 veces, él siempre daba dilatorias, decía que mañana, que no podía, que la otra semana, hasta que cuando la cosa se vio agudizada, porque a quien le hacía más daño era él. Yo manifesté en una oportunidad que yo me sentía sumamente complacido porque yo nunca había visto que una suplencia despertara tanta animosidad política de parte de un candidato presidencial. Entonces eso motivó de que él nombrara una comisión para que hablara con Elvin y conmigo, y en esta comisión yo les pregunté que cuál era el problema conmigo, que si es que yo había cometido algún yerro o él consideraba de que yo era una persona que no tenía el mérito necesario, y me dijeron no, usted tiene todos los méritos necesarios habidos y por haber. Es más, usted ha sido una persona combativa que ha mantenido sus ideas, nunca las ha cambiado. Usted no ha sido como abogados que en la universidad decían una cosa y que ya en el tema político dicen otra, principalmente en temas constitucionales. Así que creemos que usted es un buen elemento, una buena persona, ha sido un buen liberal, nunca ha estado involucrado en escándalos ni en temas que pudieran considerarse como punitivos. Pero Luis encaprichado en que usted no vaya, así que él le manda a proponer a usted y a Elvin que pongan a otra persona en lugar suyo. ¿Y por qué no pone a su esposa? Me dice. Entonces yo los quedé viendo y les digo, hacer todo este escándalo por nada, toda esta oposición por nada, para terminarme diciendo que ponga a mi esposa. Entonces finalmente, para no seguir en esta confrontación,
y en aras de la unidad del partido y de que la candidatura ya no se viera más estropeada, pues Elvin tomó la determinación de proponer a mi esposa, que es abogada, y finalmente ella quedó en la suplencia. ¿Le llegaron a sacar de sus casillas con todo esto, abogado? Fíjese que sí, me llegaron a sacar de mis casillas porque y usted es un hombre de carácter, es enojado. Sí, yo no comprendía en realidad el origen de esto. Vi con mucha tristeza, por ejemplo, que se negaban a ponerme a mí por puro capricho, que después descubrí que era por fastidiar a Elvin Santos. ¿Pedían algo a cambio? ¿Se enteró si efectivamente el trasfondo era sacar ganancia de esa posición suya? No, de ninguna manera. Mire, ahí lo que ocurría eran dos cosas. La primera es que una vez que yo interpuse mi renuncia, la posición mía, que era seguro que salía, se la habían ofrecido a otras personas. ¿De la línea de Luis? De la línea de Luis, se habían comprometido con otras personas. ¿A quién se la habían ofrecido? Pues se mencionaron ahí a un señor Maluf, de ahí se había mencionado, pero no a Rachid Maluf, sino que a otra persona de apellido Maluf, y se mencionaba también a una doctora Carla Castro, después se mencionaba también a Luis Ortiz, y en fin, eran especulaciones, no había seguridad en ello, pero... Posiblemente aportantes de campaña. Probablemente le habían ofrecido esta posición. Y lo otro, Chendo, es que era por fastidiar a Elvin. Fastidiarlo, porque siento yo que entre Luis y Elvin ha habido como un celo de liderazgo. ¿Competencia? Siento yo que Luis todavía no asimila que Elvin Santos tiene mayor liderazgo, que tiene mayor conocimiento político y que tiene mayor brega en el campo de la lucha política, y probablemente esto pues no lo asimilaba muy bien, y probablemente por esto empezaron los roces, porque esto empezó prácticamente a deteriorar la relación antes, fíjese bien, antes de la elección presidencial del 26 de noviembre. Este carácter que descubrió usted, porque estuvo en reuniones, en muchas conversaciones con Luis Zelaya, ¿es lo que hemos visto de él ahora, después del proceso electoral del 26 de noviembre? Una persona que no fue el que en un principio miramos cuando él aspiró y peleó con Gabriela. Mire, ¿ese es el reflejo o no? Mire, yo le voy a ser franco, yo nunca he estado en una reunión con Luis Zelaya. Luis Zelaya se rodeó de gente cercana a él, solamente con esta gente él dialogaba, planificaba, con nosotros nunca tuvo ninguna reunión. Yo al día de hoy no puedo decirle a usted que yo me reuní con él, ni una tan sola vez. ¿Nunca conversó? Nunca conversé con él, jamás tuvo la gentileza de llamarme o pedirme su apoyo. Algo totalmente raro, porque todos los candidatos presidenciales, tomando en cuenta la mística del partido y el eslogan de sumar, unir y vencer para transformar, como decía Vida Morales, eso no está en el lenguaje de él, porque toda la gente que no estuvo originalmente con él fue excluida con muy raras excepciones. No se nos tomó en consideración, no se nos tomó en cuenta. Gente valiosa dentro del Partido Liberal llegó a ofrecer su concurso. Le puedo mencionar a don Jorge Illescas Oliva, una persona muy capaz que inclusive quiso colaborar con el plan de gobierno. Son personas que no fueron tomados en consideración. Así que yo lo que le puedo decir es que él era una persona que yo así lo sentí, por lo menos es la percepción que yo tengo, una persona un tanto soberbia, una persona que no es político. Él no conocía al Partido Liberal, él llegó a confesar inclusive que él no conocía dónde quedaba el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, o que era la primera vez que él llegaba ahí. Una persona que creyó firmemente en todas las mentiras que le decía un asesor costarricense que tenía de apellido Barrantes, donde él llegó a creer que efectivamente él iba a barrer y trapear en las elecciones,
porque llevaba una diferencia tremenda sobre sus contrincantes, y en esa postura él se mantuvo durante todo el transcurso de la campaña. ¿Que él ha cambiado? No, yo lo miro igual, lo veo exactamente igual, lo veo amenazante, lo veo ahora que anda con los estatutos del Partido Liberal amenazando a la gente con que la va a expulsar, con que tienen que seguir la línea que él dice, y la verdad es que los estatutos, si bien es cierto, reglamentan la vida del partido, pero no menos cierto es que en el pasado han habido expulsiones y muchos de los expulsados terminaron convirtiéndose en presidentes de la República. Yo recuerdo que al doctor Roberto Suazo Córdoba lo expulsaron del Partido Liberal y terminó siendo presidente de la República. Muchas veces hemos visto la polarización que ha habido dentro del partido entre la gente que andaba con Modesto Rodas Alvarado, la línea rodista, que después fue la línea Suazo Cordovista y después fue la línea florista, que es la línea tradicionalmente de derecha del Partido Liberal, con la gente de la izquierda, de la Alianza Liberal del Pueblo, con los Reina, con después con don Jaime Rosenthal Oliva. Y entonces este tipo de situaciones, lógicamente, han hecho que el Partido Liberal desde siempre sea un partido de disenso, un partido donde la gente no está alineada ni la gente está errada, con un fierro en la nalga, como para no tener libertad de pensamiento. Y de repente esas amenazas de expulsión pues no calan, mucho menos en un partido que viene de una derrota tan catastrófica como la que acabamos de sufrir. Está con nosotros esta noche al banquillo el abogado Juan Carlos Barrientos, sin rodeos después de la pausa. Ahora que se está hablando de diálogo, que el presidente está convocando a diferentes sectores, en el Partido Liberal, ¿siente que puede haber un desafío de algunos de los dirigentes e ir a conversar en este diálogo que tiene el Partido Nacional y el Poder Ejecutivo? ¿No temen que les expulsen si deciden finalmente reunirse en contra de la voluntad de lo que expresa el Central Ejecutivo? Después de la pausa tenemos la respuesta. Sigue con nosotros esta noche el abogado Juan Carlos Barrientos. ¿Cómo ve lo del diálogo? ¿Están listos para llegar? Ustedes los han invitado recientemente como partido. ¿Qué piensa de las posiciones que ha tenido el Central Ejecutivo? Quizás sí, quizás no. Bueno, mire, yo creo que un diálogo siempre es algo productivo. Las personas, antes de iniciar cualquier confrontación, lo ideal es que dialoguen. Desde épocas primigenias los seres humanos han mantenido comunicación constante a través de diálogos, y cuando los diálogos se han suprimido es que precisamente han ocurrido las confrontaciones. Yo no sé aquí en Honduras por qué se asusta la gente de que los partidos dialoguen o que los partidos negocien. Mire, en Europa, yo que he estudiado el parlamentarismo europeo, veo que es muy común de que se produzcan negociaciones entre bancadas para efectos de poder llegar a acuerdos que permitan establecer una gobernanza. Le voy a poner un ejemplo puntual. En España hay dos partidos que son antagónicos, el PS o Partido Obrero Español, que es el partido de Felipe González, de Zapatero, que son partidos de socialistas, partidos de izquierda, y el Partido Popular de Mariano Rajoy, que son partidos eminentemente de derecha. Ahorita en España, el año pasado estuvieron sin primer ministro aproximadamente 7 meses. ¿Por qué? Porque no se podían poner de acuerdo porque ninguno de los dos había obtenido mayoría. Y al no tener mayoría no se puede nombrar el primer ministro. En 7 meses fueron 3 veces a repetir las elecciones legislativas y el resultado era el mismo. Hasta que finalmente decidieron dialogar, ponerse de acuerdo, ceder,
porque cuando se negocia hay que ceder, ambas partes tienen que ceder, y lo que se cede es el poder, con cuotas de poder. En Honduras lo que se está disputando es una situación que el pueblo hondureño la tiene que entender. En Honduras lo que se está peleando es el poder. Alguien que está en el poder y no lo quiere abandonar, y otro que quiere acceder al poder, que ya estuvo en el poder, pero que quiere volver otra vez al poder porque el poder es adictivo. Decía Nicolás de Maquiavelo en El Príncipe que el objetivo primordial del príncipe debe ser alcanzar a cualquier costo el poder. En este caso, que en las últimas horas el Central Ejecutivo ha mantenido reuniones y acercamientos con los diputados electos, abogado Barrientos, y aspiran al Congreso, y que este es como el punto de partida para sentarse a dialogar con el presidente, aspiran a la presidencia del Congreso. ¿Lo ve alcanzable usted o es soñar despierto? Mire, en cuanto al diálogo, Luis Zelaya manifestó de que no iban a dialogar, que se oponían totalmente a un diálogo. Ahora, en las últimas horas, ha cambiado de idea, ha cambiado de opinión. Ahora dice que sí, que están dispuestos a dialogar, que definitivamente el diálogo forma parte de la agenda, porque lógicamente no se puede quedar excluido de ninguna negociación política. Y lógicamente también anda haciendo la lucha. Yo creo que toda lucha debe de hacerse, Chendo, pero a mí me gusta ser pragmático. Yo veo en los cuernos de la luna, parafraseando a Doris Gutiérrez, esta presidencia del Congreso por las siguientes razones. En primer lugar, porque en política, como dicen los norteamericanos, es cuestión de timing. Hay momentos apropiados y momentos precisos en política. La oportunidad del Partido Liberal fue en la legislación pasada. 2014, enero 2014. ¿Por qué razón? Porque el Partido Nacional solamente tenía 48 diputados, porque cuando se le ofreció Libre estaba dispuesto a que el Partido Liberal asumiera la posición, y porque no había sacado ningún voto Alianza Patriótica, ni tampoco había sacado el PAC mayor cantidad de votos. Sí la había sacado, pero estaba dispuesto a participar en una negociación, y el Partido Liberal dejó ir esa oportunidad. Ahorita este no es el momento. El Partido Nacional tiene 61 diputados electos. Hay 4 de la Alianza Patriótica del general Romeo Vázquez que prácticamente ya están comprometidos con la línea del Partido Nacional. El diputado Mario Noé Villafranca también ya manifestó que va a apoyar al Partido Nacional, y con esto ya tenemos prácticamente 66 votos. Se requieren nada más 65 para esto. Así que yo siento que este asunto ya está finiquitado. Estar pensando en la presidencia del Congreso equivale a creer de que la alianza le va a ceder la posición en caso de que pudiera nuevamente al Partido Liberal. Yo no he escuchado a Manuel Zelaya Rosales decir que le va a dar la presidencia del Congreso otra vez al Partido Liberal. Si usted se fija, la vez pasada sí lo dijo, lo manifestó públicamente, pero esta vez no lo ha dicho. ¿Y en qué escenario ve al Partido Liberal de negociaciones? Porque me decía al principio, no han salido bien de este proceso de noviembre del 2017. Miren, no hemos salido bien, pero recuerde que a nivel de alcaldía se mantuvieron la mayoría de las alcaldías más importantes. El número de los diputados no es tan dramática la diferencia. Hay 26 diputados. El Partido Liberal debe de tener una agenda propia, no andar con las agendas de otros partidos. Por ejemplo, ¿qué deben plantear viable? Usted ahí va a tener amigos en el Congreso, bueno, su esposa, que las puede guiar, los puede asesorar. Yo creo que el Partido Liberal se puede convertir en un ente decisivo, por ejemplo, para aquel tipo de determinaciones legislativas que necesitan de mayoría calificada de 2/3, porque para la elección del fiscal, por ejemplo, usted ocupa 86 votos. Usted necesita reformar la Constitución y ponerla a tono con la transparentación del proceso electoral, y para eso ocupa mayoría calificada también. Si usted quiere cambiar la estructura del Tribunal Supremo Electoral, usted ocupa mayoría calificada. Entonces, ahí es donde deben pelear estos cargos. Ahí es donde el Partido Liberal debe de tratar de inmiscuirse dentro de la gobernanza, pero con una agenda propia de defensa
de la hondureñidad y siendo un partido de oposición. Yo no estoy diciendo que el Partido Liberal debe plegarse a los intereses del Partido Nacional. El Partido Liberal debe de luchar. El Partido Liberal debe de convertirse en un ente que verdaderamente haga una oposición, pero una oposición seria, una oposición constructiva, una oposición que venga realmente a desnudar todas las falencias que ha tenido el gobierno nacionalista, pero no convertirse en cómplices ni tampoco en tapaderas de un montón de cosas que no han estado bien. Y a dejar por un lado ese tilín tilín tan famoso que decía el profesor Pineda Ponce, porque eso le ha traído serias consecuencias al partido y se ha visto reflejado en el proceso electoral. Y con lo que está pasando ahora, advierte abogado Barrientos que llegan sólidos, unidos, porque Elvin y un grupo de diputados liberales que salieron de la línea de Gabriela Núñez no han sido bien recibidos. ¿Ya se superaron todas esas diferencias? Mire, está en proceso de superación. Ayer hubo una reunión en el Consejo Central Ejecutivo y se firmó un documento que es una manifestación que le llaman en la ruta por la paz del partido, lógicamente, porque si el partido está en paz, entonces se puede pedir y reflejar paz a la hondureñidad para que ya no sigamos en esta crisis política. ¿Pero será sincera esa firma o del diente al labio? Usted sabe que los políticos no siempre son sinceros. Los políticos ofrecen y no cumplen, los políticos prometen y no cumplen, los políticos en determinado momento cansan a la hondureñidad porque la clase política en determinado momento abusa, pero es un principio. ¿No cree usted en ese pacto? Que se vaya a mantener una bancada sólida. Mire, la perspectiva es que a futuro el partido tenga por necesaria supervivencia que terminar uniéndose y un cambio de actitud totalmente diferente de Luis Zelaya y de la gente que lo acompaña en el Central Ejecutivo, porque hasta el momento la actitud visceral, la actitud dictatorial, lejos de unir más bien separa, y lo que están haciendo ahí es haciendo pequeña bancadita dentro de la bancada del Partido Liberal, como usted bien decía, la gente de Luis con la gente de Gabriela, y tomando en consideración de que esta división se va a ver reflejada precisamente cuando elijan al jefe de la bancada. Ahí es donde vamos a ver si ese pacto que firmaron realmente está funcionando o no está funcionando, porque la fractura no es de ahorita, Chendo. Esa fractura dentro del Partido Liberal viene desde que terminaron las elecciones internas. Y ve que sí hay determinación clara del Central Ejecutivo que preside Luis Zelaya para sancionar a los diputados que se salgan de la línea o aquellos que al calor del movimiento de las monedas, el famoso tilín tilín, que nos hace recordar al profesor Pineda Ponce, se presente. Porque eso se ha visto, que muchas veces se da una línea de partido, y en el caso del Partido Liberal, pero allá al momento de votar, unos van por un lado, otros por otro, y no terminan haciendo caso a lo que se acordó. Pero mire, si uno de los grandes críticos de esta situación es Manuel Zelaya con su Partido Libre, y los diputados de él también agarran el tilín tilín. Y es que no se acuerda usted de todo ese montón de diputados que terminaron expulsando al periodista Coto Tábora, a Audelia Rodríguez, a Denis Sánchez en Santa Bárbara, que también formaban parte del Libre y los acusaron de lo mismo. Y es que solo el Partido Liberal tiene Judas o tiene gente traidora a la causa. Mire, aquí hay una situación que usted tiene que analizar, y es que la Constitución de la República dice que los diputados son representantes del pueblo, no son representantes del Partido Liberal, ni del Partido Nacional, ni del Libre. Y ha sido una controversia en el campo de la ciencia política la obediencia debida que debe tener un diputado cuando es electo por un partido político, si tiene que obedecer a sus propios criterios, a sus propios principios, a sus propias conveniencias o a la conveniencia del partido. Y muchas veces la conveniencia del partido no es ni del partido, sino que es de el líder que se considera el dueño del partido. Entonces, muchas veces de intereses, porque hay diputados que por favorecer a sus empresas pueden decir que sí. Sí, aunque fíjese que la Constitución de la República dice que los diputados que tienen empresas no pueden contratar con el Estado y tienen que apartarse de este tipo de situaciones porque no
están consideradas como válidas dentro de la Constitución, pero siempre hay intereses. Sí, porque ese es un cuento, abogado, que si bien está, y le digo cuento porque se plasma en nuestra ley fundamental, pero a la hora el truco lo crean ellos mismos porque trasladan esa administración a segundos, terceros o hasta amigos. Igual acontece con los magistrados de la Corte, que el bufete se lo dejan a un amigo en vez de cerrarlo, ese protocolo abierto. El protocolo abierto y los juicios llevándose. Entonces, mire, estos son vicios que definitivamente tenemos que combatirlos, pero no lo vamos a hacer a través de leyes, ni lo vamos a hacer a través de amenazas, ni lo vamos a hacer a través de expedientes de esta naturaleza, de corte fascista, sino que lo vamos a hacer a través del implantamiento de una moralidad política, que es lo que nos está faltando a nosotros. Mire, aquí la gente cree que con una nueva constitución en Honduras las cosas se van a transformar como por arte de magia. El día que aprueben una nueva constitución y se refunde el Estado a través de un nuevo pacto social, la gente cree que a partir de ese momento en Honduras las llamadas de Tigo van a costar un lempira al mes, y de que en Honduras todo va a ser felicidad y que todo van a ser miel sobre hojuelas y que la selección de Honduras va a quedar campeona del mundo. Las cosas no son así. Es decir, los que van a cambiar el destino de nuestro país son aquellas personas que tengan moralidad, que tengan principios, que no se vendan, que mantengan sus ideas, que no las cambien por el tilín, que no venga el ejercicio del poder a cambiarle a usted la mentalidad, que lo que usted decía antes, usted lo cambie, porque ahora está muy de moda de que cuando usted mantiene una tesis después aparece diciendo otra. Mire, yo tenía un maestro en la universidad y la fregada de él fue que escribió un libro sobre derecho donde planteaba situaciones contrarias a la reelección, porque decía de que habían artículos irreformables. Y no es el abogado Ramos Soto, que conste, porque aclaro, no era él, era otra persona que ya falleció, y por eso no menciono su nombre. Y él en ese libro escribió de que esto no podía ser porque era vulnerar el principio constitucional y el Estado de Derecho. ¿Y cuál es mi sorpresa? Que cuando Mel andaba con la cuarta urna, el señor viene y empieza a modificar su criterio y empieza a decir de que sí se puede, que a través de convocar una constituyente, porque en esa época no había plebiscito, el plebiscito lo aprobaron hasta el 2010, entonces empezó a cambiar la historia y entonces la gran fregada es que ya había escrito el libro, ya ni modo que mandara a quemar todas las obras que él había escrito en ese sentido. Entonces, ese tipo de cosas son las que nosotros tenemos que evitar y tenemos que crear conciencia porque la gente se está cansando. Mire, la situación detonante de crisis nosotros la venimos arrastrando no del actual proceso electoral. Yo siento que esta crisis viene del 2009 y la causa fundamental de la crisis, Rosendo, se llama reelección. Porque Manuel Zelaya se quería reelegir con la cuarta urna y quería crear condiciones para ello y eso motiva crisis. Ahorita el tema de la reelección motiva crisis. Porque mucha de la gente cuando va a votar no va a votar por Salvador Narrala, vota en contra de la reelección. Y votar en contra de la reelección, cualquiera que hubiera sido el candidato que representara para el pueblo hondureño la figura de estar en contra de la reelección, pero de manera frontal, hubiera tenido los resultados que obtuvo Narrala en el proceso electoral. Y esta coyuntura que tiene en el marco de la negociación y la aproximación que puede tener el Partido Liberal con sus diputados, debe aprovecharla en estas elecciones de segundo grado que se van a presentar. Habrá que elegir en los próximos el otro año 12 días el nuevo procurador y subprocurador general de la República. En agosto habrá que elegir fiscal general, vendrá la elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. ¿Debe pedir esos cargos a nivel de mando el Partido Liberal, por ejemplo, el fiscal general, o no le ajusta? Depende de la negociación, pero estos son cargos delicados que, mire, aquí lo que se tiene que comprender es que hemos llegado a un nivel dentro de la crisis política que ya no se puede seguir ejerciendo el poder de manera unímoda. Aquí ya tenemos que empezar a un compartimiento del ejercicio del poder. Y no solo hablemos del Partido Liberal, sino que también de Libre, que es el otro partido que está
que está en esta situación y que nunca han rechazado una negociación. Aquí se dan baños de pureza, Rosendo, pero recuerde usted de que en el tema puntual del Tribunal Superior de Cuentas, Libre logró meter un magistrado. Y cuando se llevó a cabo la sustitución del Instituto de Acceso a la Información, Libre logró meter también ahí su gente. Entonces ellos están peleando porque les den un representante en el Tribunal Supremo Electoral y estas son cosas que hay que ir ponderando, pero lo que yo sí quiero dejar claro y bien sentado en este gustado programa suyo es que el Partido Liberal debe hacer oposición, pero con su propia agenda, no andarle haciendo la agenda a otros partidos como el de Manuel Zelaya Rosales, porque ese partido es el partido, y Mel ha sido el personaje que se ha encargado de destruir al Partido Liberal, de dividirlo y de mantenerlo en una situación de anemia política, precisamente porque él tiene su propia agenda y dentro de la agenda de él yo estoy seguro que está la reelección también. Está con nosotros esta noche al banquillo el abogado Juan Carlos Barrientos, profesor de Derecho Constitucional por más de 30 años. 31 años en la universidad. Es el momento para pensar en una Asamblea Nacional Constituyente, tener esa apuesta vía una consulta popular. Se debe ir con este planteamiento por parte de los liberales al diálogo convocado por el presidente. Sin Casaca, después de la pausa nos responde, abogado, esta noche aquí en Al Banquillo. Sigue con nosotros esta noche al banquillo el abogado Juan Carlos Barrientos. Es el momento para pensar en estos cambios hacia una Asamblea Nacional Constituyente que incluso sectores como la Iglesia Católica así lo han expuesto en un comunicado que hicieron público en los últimos días del año pasado. Sí, mire, nosotros tenemos que, ya desde el punto de vista constitucional, explicar que hay un paradigma en derecho constitucional, es decir, una situación que está como establecida de una manera rigurosa, como prácticamente una ley inmutable, de que solamente puede haber una Asamblea Nacional Constituyente cuando ha habido un golpe de Estado o cuando se funda un Estado por primera vez, porque el papel fundamental y único de una Asamblea Constituyente es elaborar y redactar y poner en vigencia una Constitución. Entonces ese es el único papel. Una vez que hacen la Constitución se disuelve y pasa prácticamente a retiro. Entonces ha cambiado ese paradigma, sobre todo en América del Sur, porque a pesar de no haber golpes de Estado, en América del Sur han cambiado el esquema y ellos han convocado asambleas constituyentes sin haber golpes de Estado y sin haber fundaciones primarias de Estados. Y esto, ¿quién lo origina? No son estados de corte del socialismo del siglo XXI, sino que quien inicia esta era es Brasil, y después lo hace Colombia. Y después viene y entran en esa saga de instalar constituyentes Venezuela, Bolivia, Ecuador, y esto ha dado como resultado de que se produzcan cambios notables dentro del esquema constitucional. Sin embargo, y yo he apreciado esto, lo que generalmente se persigue cuando se decide convocar a una constituyente es modificar aquello que normal y rutinariamente usted no lo puede modificar. Y estos son artículos dentro de las constituciones que están como blindados, que están petrificados, que están como irreformables, como inmutables, y generalmente se estila poner ahí el tema de la reelección presidencial. Entonces la mayoría de convocatorias a constituciones nuevas por parte de una constituyente se han dado, en el caso de Brasil y de Colombia, era por crisis política, pero en el caso de Venezuela y en el caso de Ecuador y de Bolivia, porque pretendían reformar el tema de la reelección presidencial. Lo mismo ha ocurrido en otros lugares.
Honduras no puede ser la excepción, Chendo. En Honduras ya hay una reelección. En Honduras ya hay una reelección, pero de hecho, porque legalmente todavía existe en la Constitución el artículo 374 que dice que la reelección es un tema que no se puede reformar. La reelección en Honduras está prohibida y no se puede reformar. Hubo una sentencia ilegal y que de hecho propició de que hubiera participación política por la reelección y que el Tribunal Supremo Electoral inscribió, pero sigue estando el artículo en la Constitución que prohíbe la reelección. ¿Y qué hacer entonces? ¿Va esa ruta? Entonces, para esa ruta, lo que hay que hacer, y estoy hablando como experto en el tema, lo que hay que hacer es convocar a un referéndum o a un plebiscito en el cual se produzca esa reforma o en el cual se convoque a una Asamblea Nacional Constituyente, porque las asambleas constituyentes tienen la particularidad que lo pueden todo, no tienen límites de ninguna naturaleza. Una constituyente le puede hasta cambiar el nombre a Honduras y es válido, puede cambiar la nomenclatura del Congreso, puede cambiar el número de magistrados de la Corte, puede cambiar el nombre del país, puede ponérsele República Morazanista de Honduras. La constituyente lo puede hacer todo. Entonces, hay algunos sectores que piensan de que para ponerle freno a la crisis política y tomando en cuenta que eso ha sido parte de la política esencial del LIBRE y parte de su planteamiento como plataforma política, podría darse una constituyente que tendría que realizarse nuevas elecciones, pero solo para elegir a los constituyentes, con proceso electoral que lógicamente tiene que ser modificado, porque la gente no va a querer ir prontamente a un proceso electoral con esas falencias demostradas por el Tribunal Supremo Electoral. No es que migre el Congreso que va a tomar posesión, eso es ilegal. No, mire, eso es una barbaridad. A mí me daba risa la otra vez que un abogado nacionalista de la época de don Ricardo Zúñiga, en otro foro, manifestaba de que lo más fácil, en vez de gastar tantos millones de lempiras en convocar a elecciones para una constituyente, que lo mejor era que este próximo Congreso, que va a tomar posesión el 25 de enero, se transformara en una constituyente. Y le digo yo, qué bonito, que se transforme constituyente con 61 constituyentes nacionalistas, ¿verdad? Es decir, eso no puede ser. Eso no es, a mi criterio, no es legal, no es constitucional hacer eso. ¿Por qué? Muy sencillo, porque usted cuando votó, por ejemplo, para elegir a Elvin Santos como diputado, usted votó porque él fuera legislador ordinario, para que él fuera diputado al Congreso Nacional. Usted no fue a votar por él para que él se convirtiera en constituyente. Usted estaría violentando la voluntad popular, porque estaría dándole a una persona un cargo que no fue electo para ese cargo. Pero en un escenario planteado como el actual, llegara de encontrar armonía, si se decidiese o existiese esta posibilidad, quienes están en el Congreso, si se someten a la voluntad del pueblo, podrían ser. Claro, podrían ser. Lo que pasa es que tendrían que renunciar a un cargo, porque nadie puede tener dos sombreros. Pero al constituirse como tal, el Congreso quedaría disuelto. Ya una vez instalada. No, porque estarían trabajando de manera paralela. Es decir, el Congreso seguiría actuando con sus propias facultades, actuando en el desarrollo normal y rutinario de su labor legislativa, porque recuerde que la Asamblea va a estar instalada única y exclusivamente para redactar una nueva Constitución, y mientras no esté redactada, va a continuar en vigencia la anterior. Una vez concluido aquel tema, así ya queda disuelto. Una vez concluida la nueva Constitución, la ponen en vigencia, queda disuelto y sigue trabajando el nuevo Congreso hasta terminar el periodo presidencial. En el tema de el diálogo, ¿siente la voluntad política abierta para entrar en discusiones sin límite? Mire, Rosendo, yo le voy a decir algo. Mi percepción es que de nada sirve que usted y yo estemos dialogando de cualquier cantidad de temas si en primer lugar no definimos puntualmente quiénes son los actores o quiénes deberían de ser los actores del diálogo. ¿Es válido traer a alguien del extranjero? No es válido. Mire, en primer lugar, usted tiene que definir quiénes van a ser los actores del diálogo. ¿Por qué usted va a involucrar en un diálogo político
a personas que no tienen nada que ver con el tema político, que tienen que andar haciendo ahí ONGs, que tienen que andar haciendo ahí empresarios, que tienen que andar haciendo ahí campesinos, obreros. El problema no es de esa naturaleza. El problema que tenemos ahorita es una crisis política. Entonces los actores que deben estar ahí son los actores políticos que originan la crisis. Segundo, ¿de qué sirve que usted y yo estemos dialogando si nuestras palabras y nuestros diálogos se los va a llevar el viento? Que no haya ninguna vinculación obligatoria de que lo que hablemos ahí y los acuerdos a los que lleguemos se tenga que cumplir de manera obligatoria. ¿De qué sirve que vayamos a pretender, por ejemplo, impulsar una constituyente si no vamos a cambiar la ley electoral y vamos a ir al proceso con esos mismos vicios, con esos mismos yerros y con esas mismas triquiñuelas que hay en el Tribunal Supremo Electoral? Es decir, hay que establecer nuevas reglas del juego, nuevos cambios en los procesos electorales para que podamos llegar a esas cosas. ¿Y quiénes podrían ser los interlocutores válidos aquí en el país? Porque el problema es que aquí a todo político lo satanizan y a todo mundo lo cuestionan. La otra vez decía yo en broma que estaban en un programa diciendo, bueno, que los candidatos a que vengan a mediar en el diálogo o facilitadores, les dicen, es el señor Mujica. No, dice que Mujica no, porque Mujica es de izquierda. Proponen a Biden. No, entonces que venga Álvaro Uribe. No, ese no, porque es de derecha. Entonces que venga la señora Bachelet. No, porque es que la señora ahorita está de presidenta de Chile y qué diablos va a querer venir aquí. Entonces que venga Jimmy Carter. No, es que está muy viejito y se puede morir aquí en el diálogo. Entonces, mire, aquí venga el Papa Francisco con la polaridad y la sensibilidad que hay ahorita en el país, donde la gente aquí todo lo ve mal, la cultura de la sospecha, a todo mundo, cuando usted no piensa o cuando usted no habla, es del lado oscuro, o es usted un villano, o es usted un canalla, o usted es de lo peor, es vendido, es 50 pesero. Esos son los epítetos peyorativos que la gente le dice a usted cuando usted no piensa como ellos piensan. Entonces, el diálogo debe ser dirigido por gente en Honduras. Ahí en Naciones Unidas, facilitadores profesionales del diálogo formados precisamente para eso, que no son políticos, ni tienen interés, no son expresidentes, son personas que le entienden a ese tipo de trámite. Esas personas podrían facilitar, así como la CICI ha facilitado el tema de la corrupción y su combate en Guatemala. La OEA no digo, porque la OEA con ese, siento yo, metida de patas de Almagro está descalificada, porque ni el mismo Mela quiere. Dice Mela ahora que la OEA no responde a ningún interés, cuando en el informe final dijo de que ya no recomendaban repetir las elecciones. Ya a partir de ahí la OEA se murió para esta gente. Entonces, los actores del diálogo, ¿quiénes deben ser? Los políticos que originan la crisis. ¿Cuál debe ser el propósito del diálogo? Reformar las reglas del juego político electoral. ¿Por qué? Porque la crisis la causa el Tribunal Supremo Electoral con ese mal manejo que hicieron del proceso. ¿Es momento para pensar en una segunda vuelta, por ejemplo? Claro que sí, porque la segunda vuelta está pensada precisamente para crear gobiernos de mayorías, no gobiernos de minorías. Cuando dos candidatos presidenciales logran llegar a la recta final después de que han participado varios, y esos dos son los que realmente concitan la voluntad del electorado, entre esos dos tiene que decidirse, y lógicamente uno de ellos va a obtener la mayoría puntual. Hay casos excepcionales, Rosendo, porque por ejemplo en Perú se fueron a segunda vuelta Keiko Fujimori y el señor Kuczynski, y la diferencia después de la segunda vuelta solo fue de 1 punto, a pesar de que había segunda vuelta. Entonces tampoco pensemos que va a ser la gran panacea, pero sí, ya llegó el momento urgente de reformar y transparentar el proceso electoral. Ya debemos de dejar de manejar de manera primitiva y arcaica la votación a través de mesas receptoras de votos, donde todo se hace manual y donde hasta las actas se llenan a mano, y cuando una fulano sacó 14 le ponen un 1 adelante y resulta que sacó 114. ¿verdad? Está con nosotros esta noche al banquillo el abogado Juan Carlos Barrientos. Una pausa, en breve continuamos. Sigue con nosotros el abogado Juan Carlos Barrientos.
como profesional del derecho, ¿cómo ve el papel de la MASIC? ¿Nos ha hecho cambiar a los hondureños, sobre todo a muchos que ven en el erario público las grandes oportunidades de sus vidas? Mire, yo más que la MASI, yo creo que lo que nos está haciendo cambiar en el manejo de la cosa pública es el tema del seguro social, porque nadie se imaginó de que se iba a empezar a develar la madeja de corrupción del Seguro Social y de que iban a caer gentes como Mario Zelaya o como los viceministros Montes y Pastor, que están presos. Y la marcha de las antorchas no podemos desconocer que fue el activante principal para que aquí viniera la MASI. No es la CICI de Guatemala, que tiene acción penal pública y que puede presentar acusaciones y que tiene su propio equipo de investigación. La MASI es una misión más light, es algo de acompañamiento nada más, no tiene funciones de presentar demandas ni de presentar requerimientos. La MASI únicamente sirve para asesorar, asesoran al Ministerio Público, asesoran a la Corte Suprema en cuanto a la elección de jueces, certificación de fiscales, de que sean personas idóneas para el tema de perseguir la corrupción. A raíz de que vino la MASI se creó los juzgados de extorsión y anticorrupción, que no existían. Se ha certificado todo un equipo de fiscales para este tema. ¿Deberían darle más poder o como está marcha bien? No, claro, deberían de darle más poder, deberían de darle, como tiene la CICI en Guatemala, deberían de darle derecho a que pueda tener su propio equipo de investigación, a que tenga sus propios fiscales. Debería tener facultad para procesar. Debería tener facultad para procesar, que no la tiene, y facultad de investigación a través de sus propios fiscales, que no la tienen tampoco. Ellos, la misión, lo único que hacen es, lo vamos a asesorar a usted, vamos a certificar a los fiscales y a los jueces, y le vamos a proporcionar insumos y ayuda y asesoría para el tema de la corrupción en el campo penal, en el campo del manejo de la campaña de financiamiento de campañas políticas. Y fíjese, Rosendo, que esta campaña política, no sé si usted se fijó, de que no hubo tanto atosigamiento de publicidad. Hubieron muy pocos anuncios, no como en otros años que usted no podía encender ningún medio, ni poner ninguna radio, ni ver un periódico, porque eran miles y miles y miles de anuncios a toda hora. Con esta nueva ley de política limpia, impulsada por la MASI, y con este origen de transparencia de los fondos de las campañas políticas, se vio ya un bajón en el manejo de las campañas políticas, y esto es beneficioso, es beneficioso. La gente quiere ver resultados ya. Ve el caso de Teodoro Bonilla, que la MASI fue la que prácticamente impulsó el juicio y la posterior sentenciamiento de él, que el primer caso inédito, porque Teodoro Bonilla era el vicepresidente y casi el presidente del Consejo de la Judicatura, que eran como los reyes dentro del Poder Judicial. Entonces estas cosas debemos de apreciarlas. ¿Por qué? Porque antes no existían. Estas cosas en Honduras es la primera vez que se ven, antes no se miraban. No se están viendo en la dimensión que nosotros esperábamos, pero recuerde que la MASI no tiene pero ni 2 años. ¿Siente que en estos 4 años... ¿Sabe cuánto se tardó la CICI en Guatemala para empezar a actuar y a meter a la cárcel a la gente? 8 años. Y aquí solo lleva 2 años la MASI. ¿Siente que en estos próximos años, en este nuevo periodo de gobierno, pueden venir sorpresas, cosas que el pueblo no se las imagina? Sí, creo que sí. Siento que van a haber repercusiones de las declaraciones de Juan Ramón Mata Gualdurraga. Siento que todavía faltan repercusiones en el tema de los cachiros. No hay que descartar también repercusiones en el tema de las declaraciones que pudo haber dado Gianni y Yanke Rosenthal. Siento que todavía en los Valle hay todavía ciertas aristas que habría que analizar. No descartemos de que en los próximos meses tengamos la sorpresa de que se vayan varias personas de altos vuelos para Estados Unidos a las cortes de Nueva York o de la Florida o de Virginia. Se van a ir, eso ya trasciende públicamente, y lo que no podemos es decir nombres, pero ya se especula con nombres de personas que han ocupado altos cargos dentro del país. Estamos hablando de gente grande. Gente grande, ¿verdad?
Y el papel del Ministerio Público, ¿cómo lo ha evaluado en las gestiones algunas que ha reclamado el pueblo? Incluso el Congreso se ha visto obligado a quitar a algunos altos funcionarios. ¿Ha marchado bien o está de ver también? No, mire, el Ministerio Público lógicamente ha cambiado mucho su proceder. Este actual fiscal Chinchilla es una persona muy seria, una persona que goza de la confianza del gobierno de los Estados Unidos. Juan Jiménez Mayor ha declarado públicamente de que ellos respaldan al fiscal, y este tipo de manifestaciones son lógicamente producto de que en determinados momentos no les ha temblado la mano, les hace falta todavía. Siento yo de que como solo ellos tienen el monopolio de la acción penal pública, solo ellos pueden presentar acusaciones o procesar gente, siento yo de que les hace falta más presupuesto, ahí hacen falta más fiscales, y yo he tenido conocimiento de fiscales amigos que me han dicho que llevan 700 casos un fiscal. ¿Por qué? Porque no hay suficiente personal y lógicamente el rendimiento no puede ser el óptimo. Debería de valorarse aún más una posible reforma donde se le otorgue también al Consejo Nacional Anticorrupción la facultad de poder procesar por actos de corrupción, crear compartimiento de medidas y aumentarle el presupuesto al Ministerio Público, porque mire, Rosendo, si hay dos cosas que puntualmente van a contribuir notablemente a la gobernabilidad dentro del Estado, es apostarle a la justicia, y para apostarle a la justicia usted tiene que invertir en el Ministerio Público, aumentando el presupuesto, aumentando el número de tribunales de juzgamiento, y apostarle también al combate a la corrupción, y para ello, para engrandecer al Estado, usted necesita atacar ese flagelo. Usted no puede tener salud, no puede tener educación, no puede tener trabajo, si primero no tiene seguridad jurídica. Esto lo decía Cicerón en Roma. Los estados son grandes, los estados se vuelven ricos, los estados se vuelven prósperos cuando la gente tiene seguridad jurídica y sabe que sus bienes y sus vidas van a estar protegidas bajo el amparo de la justicia que el Estado le puede dar a un ciudadano. Abogado Juan Carlos Barrientos, le agradezco. Solo un detalle así rápido. ¿Volverá a aspirar a un cargo político o ya quedó olvidado ese tema en su mente? Mire, como decía Chelato, gran filósofo, nunca se sabe, Chenda. Nunca se sabe, y nunca hay que decir de esta agua no volveré a beber, porque la vida da muchas vueltas y de repente no me vaya a tocar como Luis o como Narrala, que un día dicen una cosa y después dicen otra. Muy bien, esta noche con nosotros el abogado Juan Carlos Barrientos. Por su sintonía, muchas gracias. Feliz noche.